combustibles y por la energía, con manos expertas y profesionales, con gran experiencia y especialidades, para consumidores y actores comerciales, para informarle todo lo que usted no sabe de los combustibles y de la energía. Aquí hallar el rumbo y la mejor guía. Energía, combustibles y más, para orientar a toda la sociedad. Energía, combustibles y más, aquí estamos para decir la verdad. Muy buenas noches a toda la radioaudiencia que nos escucha como todos los martes por aquí por Sol, su programa Energía, Combustibles y Más, un programa perteneciente a este medio tan importante del grupo RCC Media. Quien les habla, Ignacio Matos, hoy bajo la conducción del programa, acompañado aquí en cabina de nuestro compañero José Colón y hoy de nuestro invitado especial y colaborador permanente del programa, Alexander Contreras, de quien daremos más detalles. Pero aprovechamos para saludar. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. A ti por aceptarlo y colaborar con nosotros. Ha sido una semana cargada de informaciones, cargada de noticias, y como siempre estamos acá para llevarlas. Antes de todo, enviarle un saludo y nuestros mejores deseos de recuperación al coordinador de nuestro programa, Luis Ramón, quien todavía se encuentra afectado del virus del COVID-19. Esperamos que pronto pueda recuperar su salud y estar con nosotros como todos los martes, ofreciéndole a todos ustedes que nos escuchan, que nos regalan la cortesía de su audiencia, las informaciones más importantes relativas al sector de los combustibles y de la energía. Y comenzando por ahí, le pido a Colón que nos informe, nos avance cómo van los indicadores en materia de energía esta semana, Colón. Buenas noches, Ignacio. Gracias a los radioescuchas, gracias a RCC Media. Alexander, gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, como todos los martes, hoy vamos a dar los datos a lo que va del mes de marzo, del 1 al 22 de marzo, los datos acumulados. En promedio, los usuarios de los agentes, distribuidoras y usuarios no regulados que necesitan la energía para abastecer a sus clientes, han demandado de manera horaria, hora por hora, una potencia de 2.260. Han tenido planificada en promedio, hora por día, en lo que va de mes de marzo, 2.260 megavatios. La demanda que se ha abastecido hora por hora real ha sido de 2.251.20 megavatios. Sí, estamos por encima, ¿no? Exacto, exactamente. Y la disponibilidad de generación para abastecer, o sea, la disponibilidad que ha habido para abastecer esa demanda es de 2.895 megavatios hora tras hora, día por día, en promedio. Lo que quiere decir que tenemos alrededor de 600 megavatios de capacidad disponibles por si para se abastecer dispara la demanda. demanda. Se mantiene que el viernes 5 de marzo a las 10 de la noche, el pasado viernes 5 de marzo, fue en lo que va del mes de marzo, el pico más alto de demanda que se tuvo, que fue de 2.716 megavatios. O sea, se mantiene que la disponibilidad para abastecer cualquier incremento está ahí disponible. Entonces, en cuanto a energía, ya eso es la potencia en el tiempo, lo que va de estos 22 días del mes de marzo, los agentes han declarado que necesitan 1.193.691 megavatios hora. Se ha abastecido la demanda de energía con los generadores que están en línea del CENI con una energía de 1.188.634 megavatios hora. Y ha habido una disponibilidad de energía de 1.529.068 megavatios hora. Entonces, ya cuáles unidades de generación en función de su tipo de combustible son las que han aportado a abastecer esa demanda más. Se mantiene en primer lugar que las unidades de generación que funcionan con gas natural en lo que va de marzo han abastecido el 49.7% de la demanda de energía. Aprovecho para decir que es una información muy importante, tomando en cuenta el tema central que tendremos hoy, que tenemos un experto en materia de gas natural como es Alexander. Destacar ese dato que da Colón, de que la fuente de generación principal hoy en día de nuestro sistema eléctrico nacional interconectado, la fuente de abastecimiento, es el gas natural. Exactamente. Recuerden que teníamos fuera de línea, estaban en los medios oficiales, la unidad de Punta Catalina, la unidad 2, ya entró a línea recientemente. Entonces ahí ya el carbón, que la semana pasada habíamos dicho que el abastecimiento de energía había sido un 22.1%, hoy en día es 24.1%.
4% en lo que va de mes. El carbón va incrementándose. El fuel oil número 6, las unidades de generación que funcionan con fuel oil número 6 han aportado el 9.4% el abastecimiento de la demanda de energía. Las unidades de generación en base a agua, las hidroeléctricas, han aportado el 7.8%. Las unidades que son en base a generación eólica, ya estamos en las renovables variables, el aporte ha sido de un 5.7%. La energía solar ha sido un 1.7%, ha incrementado un poco, se va a incrementar más, ya veremos la noticia por qué. Hay unidades nuevas que están entrando. La biomasa se mantiene, 1.3% de la demanda. Y el fuel oil número 2, las unidades que funcionan con fuel oil número 2, han abastecido el 0.1% en lo que va del mes de marzo. Esas son informaciones que a mí todas las semanas me llenan de cierto optimismo y de júbilo, porque reflejan, como siempre decimos, lo bien diversificado que se encuentra la matriz de generación de nuestro país. Cada día somos menos dependientes de combustibles que nosotros no producimos o no tenemos la manera de contratarlos a precios eficientes, y cada día potenciamos más fuentes de origen natural que nos pueden ayudar a ser más independientes en materia de generación Se va creando eléctrica. más conciencia y de alguna forma u otra se puede hacer rejuego con las diferentes tecnologías ante cualquier situación que se pudiera dar. Eso es importante. Y mira, avanzando los datos generales del sector combustible, decimos que la gasolina premium, aunque ya se mencionó recientemente, la gasolina premium se mantuvo esta semana en 242 pesos con 10 centavos, la regular en 228,50 y el gasoil óptimo en 197,50. El gasoil regular en 181 pesos con 60 centavos y el gasoil licuado de petróleo en 128,10. Reiteramos, estos precios se han mantenido igual. En cuanto al precio de referencia, el West Texas Intermediate, que es el WTI, que es el valor de referencia que se utiliza para el cálculo, para la fijación de los precios en materia local, tomando en cuenta de que es de la zona donde mayor dependencia de importación nosotros representamos. Cerró el 22 de marzo en $61.48, si no me equivoco, el galón, el barril de combustible, lo que no augura un buen panorama para la potencial rebaja de los precios que espera el consumidor. Sí, realmente es un tema que no depende de nosotros, está muy sujeto a los temas internacionales, y realmente yo sé que el gobierno está dando su mejor esfuerzo para enfrentar esta crisis, que no es de nosotros, es de todos. Así es. De hecho, de todos los que no tenemos la capacidad de producir ese preciado insumo que necesitamos todos. Y aprovechando ese mismo tema, señalamos que como primera noticia importante de la semana, que el Ministerio de Industria y Comercio anunció que los precios se mantendrían invariables, asumiendo el gobierno la diferencia de ese incremento por tercera semana consecutiva. Correcto. De hecho, el viceministro de Industria y Comercio ayer señalaba en una entrevista que de no haberse asumido vía gubernamental esa diferencia de precios producto de las variaciones que ha tenido la referencia internacional, se habría incurrido en un costo de referencia para tomar solamente la gasolina premium de 34 pesos. Adicionales al costo de hoy. Adicionales al coste de hoy. Imagínense ustedes, estuviésemos pagando una energía que rondaría los 272 pesos, más o menos por galón. En el siguiente segmento, porque me indican que tenemos que hacer una pausa, vamos a comentar un poquito de alguna alternativa que se ha evidenciado y que Energía Combustibles y Más ha hecho mucho énfasis de cómo podríamos nosotros asumir esta diferencia, ya que no se proyecta que vaya a haber un cambio hacia la baja en materia de combustibles. Así es. Volvemos. En breve. Seguimos hablando del tema de las noticias importantes, manteniendo que tal vez la de mayor relevancia ha sido el congelamiento de los precios de los combustibles anunciado por el gobierno por una tercera semana consecutiva. ¿Y qué decimos nosotros de eso? Bueno, para el consumidor evidentemente significa un gran alivio, una pausa en su carga económica semanal, cierta estabilidad. Sin embargo, no podemos nosotros olvidar lo que estamos sacrificando para lograr eso.
Como se ha dicho semanalmente, el gobierno, para congelar los precios, se ve en la obligación de incurrir en una deuda con los importadores de combustibles que a esta fecha ya ronda casi los 4.000 millones de pesos. En momentos en que nosotros necesitamos, como país, como nación, que se vea, al igual que el mundo, enfrentando recortes presupuestarios importantes y necesarias prioridades, bueno, que se experimenten una especie de estabilidad, que la deuda no siga creciendo. Claro. Para eso nosotros desde hace algunas semanas hemos estado promoviendo desde este programa una alternativa que nos parece importante, y es la activación del denominado Fondo de Estabilización y Compensación de los Precios de los Combustibles, el famoso FECOPECO, que es un fondo que fue creado mediante decreto 625 del año 2011. Un decreto que está vigente. Está vigente, exactamente. Es una herramienta para poder paliar el tema del manejo de los precios de los combustibles a nivel del Estado, con ejercicio fiscal. O sea, son compromisos que se asumen, y en un ejercicio fiscal de un año tienen que cerrarse esos compromisos. Exacto. El FECOPECO básicamente lo que procura es fijar precios por periodos más largos y le da así una especie de estabilidad. No necesariamente es una rebaja de precios, es bueno señalarlo, pero en vista de que no hay previsiones halagüeñas en cuanto a las variaciones de los precios internacionales a la baja, el FECOPECO es una herramienta que nos puede ayudar a tener más holgura y a generar una especie de mayor equilibrio entre el precio semanal de combustible y la deuda que se va generando por la responsabilidad que el gobierno asume frente a los importadores de la diferencia que se genera. ¿Cómo funciona el FECOPECO? Aclarando, Ignacio. Hoy en día se están frisando los precios. Tenemos 3 semanas en eso. Exacto, la subida de los combustibles. Pero es en base a la deuda que se está acumulando con los importadores. Exactamente. Sin embargo, el FECOPECO es un fondo de 1.000 millones de pesos, creo que era. Es un fondo que está creado desde el año 2011. Sí, está vigente. Es un fondo que se puede asumir. Exactamente. Donde tú no incurres en esa deuda, la pagas, pero es sobre un fondo que tiene que estar en el presupuesto nacional año tras año para poder asumir. El fondo funciona... fondo de contingencia. Exactamente. Es muy parecido, como hemos dicho, al FETE, al Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica, que se establece por decreto 3-02, para precisamente ayudar a paliar las variaciones de la tarifa. El FECOPECO funcionaría, si se aplicara, de la siguiente manera. El gobierno fijaría un precio, y si suben los precios internacionales, fijaría un precio del combustible de referencia semanal. A nivel local. Y si suben los precios internacionales, ese precio se mantendría igual. Y la diferencia de la subida de precios que hay que pagarle a los importadores se pagaría del fondo que se ha recuperado en base al mantenimiento de ese precio. Si el precio de referencia internacional baja y con ello se supone que el precio local debería también bajar, no se aplicaría una variación sobre ese precio de referencia de largo plazo que el gobierno habría establecido, un plazo mayor al que se usa ahora, que es de carácter semanal. ¿Para qué? Para poder engrosar nuevamente el fondo, y que cuando haya un incremento, pues se pueda asumir la deuda con los importadores con un mayor equilibrio, una mayor holgura. La verdad que es un tema muy complicado, y el gobierno ha tenido que asumirlo con mucha responsabilidad, porque no se puede olvidar que los combustibles son factores inflacionarios. En la medida en que el combustible sube, pues se dispara todos los demás elementos de consumo, y principalmente los insumos de la canasta básica, y eso genera un descontento general en un momento en que de por sí la población se encuentra sometida a una serie de limitaciones derivadas de la condición de salud que estamos todos viviendo. Pero bueno, ya veremos cómo funciona esta semana, y si nos escuchan y el FECOPECO, pues por lo menos es una alternativa que es analizada. En cuanto a las noticias de energía, es muy importante, Colón, resaltar el hecho de que Gejaina, la empresa generadora de Jaina y los girasoles ayer... Correcto, según salió la noticia, está calientico eso, ya terminó de cerrar con la Comisión Nacional de Energía lo que es la concesión definitiva para la explotación, para a futuro darle ya culminación y entrada en explotación de una instalación fotovoltaica de 120 megavatios.
Hay una inversión muy cuantiosa ahí. Es muy novedosa la tecnología que utiliza inclusive los paneles, porque van a tener motores los paneles que siempre van a estar girando en torno al sol para aprovechar aún más la eficiencia del almacenamiento. Exacto, no almacenamiento, para aprovechar aún más la radiación del sol para que los paneles generen energía. Es de 120 megavatios. Hace poquito se había emitido una resolución también que se ponía en puesta en servicio ya para prueba, concesión definitiva a otra... Vallasol. A Vallasol, esa está camino entre lo que es Asua y Baní. Esta de Jaina está en la carretera de Yaguate, Semana Santa, en la zona de San Cristóbal. O sea, son aproximadamente 170 megavatios que van a estar entrando entre Vallasol y los girasoles. Muy importante, pero siempre se tiene que tener en cuenta lo que hemos mencionado aquí en energía, combustibles y más. Muy bien de que estamos diversificando nuestra matriz y tratando de incorporar unidades de generación que nos cueste menos para generar, pero hay que cuidar la estabilidad del sistema. Ahora mismo estamos incorporando energía solar, mientras haya sol va a estar es una energía no gestionable. No gestionable completamente, pero en el momento que haya cualquier inclemencia de la temperatura o cuando comience la rampa de descarga de estas unidades de generación solar, hay una carga importante. O sea, cuando salen 300 megavatios, 400 megavatios de golpe, hay que tener cómo compensar esa energía que va a salir para no generar otros problemas. O sea, sí, curamos por un lado una situación de económica y de generar energía limpia, de cuidar el medio ambiente, pero por otro lado podríamos incurrir en otras fallas en el sistema. Hay un tema de seguridad que Colón ha explicado en varias ocasiones que no podemos olvidar. Siempre vamos a celebrar la incorporación de energía limpia, energía renovable al sistema, pero no podemos olvidar que por lo menos la energía que de uso más convencional, renovable, es energía de carácter no gestionable. ¿Qué quiere decir eso? Para quienes nos escuchan en casa y no conocen el término, que es energía cuyo insumo no es determinable, no es certera la disponibilidad del insumo. Exactamente, el sol, las condiciones de climatológicas pueden incidir en que haya de repente una variación que impida una producción continua y eso provoca la necesidad de una salida intempestiva de la central, igual con el viento. Eso podría generar un deslastre en el sistema si no incorporamos mecanismos de seguridad y de digamos, de regulación de la frecuencia con la que debe funcionar el sistema. Entonces, por eso es muy importante, siempre que celebremos la incorporación de energía limpia, de esta energía que aporta al medio ambiente, abarata los costos, que no olvidemos que eso debe venir acompañado de una reserva rodante, por un lado, y también... Una reserva rodante puede ser a través de unidades de motor o sistema de almacenamiento de energía. Ya eso se está probando y se está utilizando en otros países como nada y vienen con las unidades de generación. Hacia ahí debemos propender. Y mira, dentro de otras alternativas que se han mencionado en materia de energía limpia que cogen mucha fuerza en nuestro país está el tema de la movilidad eléctrica. Creo que es un tema que vamos a estar muy pronto tratándolo acá con mucha intensidad en su programa. Ya hemos dado algunas pinceladas semanales de cómo va creciendo el sistema, pero ayer leímos una noticia muy importante y es que la Oficina Metropolitana de Transporte, la OMSA, anunció que está evaluando diferentes rutas para la incorporación de autobuses eléctricos, de huevos eléctricas. Hay un proyecto que se pretende desarrollar en la zona de la 27. Si no me equivoco, se mencionaba alrededor de 65 unidades que pretendían ser instaladas en un periodo paulatino, y eso vendría a reforzar las iniciativas que se vienen tomando del sector privado para la proliferación del uso de la movilidad eléctrica en nuestro país. Eso apoya el tema de incentivar la movilidad, va a ayudar mucho a la descontaminación de la zona con el tema de los vehículos de motor y la combustión. Igual se comienza a seguir diversificando ahora el parque vehicular. Pasamos hace poquito, al cierre del 2020, alcanzamos ya los 2.000 vehículos y yo creo que en lo que va de este año ya vamos por encima de los 2.200 vehículos eléctricos.
Entonces, es un dato muy importante. Si tú acompañas eso con el esquema del que nosotros vamos a referirnos hoy como nuestro tema central, el hecho de que, por un lado, se esté promoviendo de la manera en que se viene haciendo el uso de la movilidad eléctrica como forma de hacernos menos dependientes del combustible fósil, del que no tenemos capacidad de generación, y promover también lo que se ha denominado la posibilidad de un uso para movilidad vehicular a través de un combustible más noble, que es el gas natural, y para eso es que hoy nos acompaña nuestro compañero Alexander Contreras, a quien vamos a presentar, yo creo que luego de la próxima pausa con mayor detalle. Alexander nos viene a comentar un poco lo que ha sido su experiencia en el mundo del gas natural, que cuando la leemos es bastante. De hecho, me comentaba ahorita que Alexander prácticamente tiene 14 años trabajando en el sector del gas natural. Fue director durante 4 años, director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Distribuidora de Gas Natural, Adogas. Adogas, correcto. Sí. Y el hombre tiene 14 años vinculado al sector del gas natural. Nació prácticamente con la emisión del decreto 26407, que declaró de interés general el uso de gas natural. Y él básicamente viene a hablarnos hoy de un tema muy importante, y el denominado Fideicomiso Más Gas, que es una iniciativa que se viene haciendo en una alianza tripartita entre el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES, la Fiducia Reservas y también el Banco de Reservas, como una forma de promover el uso del gas natural vehicular, y de darle también apoyo a nivel de seguridad y garantías para los usuarios y las inversiones que hay en el sector. Exacto, es una idea de facilitar a través de esta iniciativa de carácter patrimonial, de carácter financiero, pues la proliferación del uso del gas natural en materia vehicular, que si lo sumamos a la movilidad eléctrica, haría de nuestro parque vehicular una estructura mucho más eficiente en términos de costos y de ambiente. Y ayudará al gobierno a disminuir la carga a nivel de la deuda que se está generando en este momento. Eso, el Fideicomiso Más Gas y detalles relacionados a la industria del gas natural, es de lo que hablaremos después de la pausa. Sigan con nosotros. Para consumidores y actores comerciales, para informarle todo lo que usted no sabe. Energía, combustibles y más, para orientar a toda la sociedad. Energía, combustibles y más, aquí estamos para decir la verdad.